Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a Más allá del crimen. La historia de esta semana es una de esas historias que nos tiene que hacer reflexionar como personas y como sociedad y hasta qué punto se nos puede ir la cabeza con ciertos temas y bastante delicados. La mañana del 22 de abril del año 2016, la policía de Ohio recibió varias llamadas. Okay. My brother walked in the bedroom and looked like I beat the hell out of him. 911, can I help you? Yeah, I need a deputy. Just found my cousin with a gunshot wound. 8 personas de una misma familia habían sido brutalmente asesinadas. Un caso que trajo como loca a la policía, que inicialmente se inclinó por la teoría del ajuste de cuentas por tema de drogas, pero que pronto fue descartada. Fue en el año 2018 cuando todo salió a la luz. Voy a contaros hoy la historia de la masacre de Pike County. ¡Comenzamos! Bienvenidos a Más allá del crimen. Para contaros la historia de hoy tenemos que viajar hasta Pike County, al sur de Ohio, en Estados Unidos. Allí vive un matrimonio, Christopher y Dana. Christopher y Dana tienen 3 hijos, Frankie, Hannah May y Christopher Jr. Nos vamos a centrar en Hannah May, que es la protagonista de la historia. A la edad de 13 años, Hannah May empieza una relación con un chico que se llama Jake. La relación dura en torno a 2 años, pero es una relación muy tormentosa. Jake no trata bien a Hannah May e incluso se dice que la maltrataba. Hannah May se queda embarazada de Jake y tienen ambos una niña que se llama Sofía, pero Hannah May ya no quiere estar más con Jake y decide romper la relación. Hannah May y Jake se separan y Hannah May se va a vivir con la pequeña Sofía a casa de sus padres. Dana, la madre, es enfermera y Hannah May quiere seguir los pasos de su madre. Cuando Sofía ya tiene alrededor de 1 año y pico, Hannah May conoce a un chico que se llama Cory y juntos empiezan a salir. Pero muy poquito tiempo después de empezar con Cory, Hannah May se da cuenta de que está embarazada. No es de Cory y tampoco es de Jake, su ex. Para situarnos en esta historia, os contaré que Frankie, que es el hermano de Hannah May, tiene una novia. La novia se llama Hannah y vamos a distinguirlas porque a una la llamaremos Hannah y a la otra Hannah May. Bueno, pues Hannah, la novia de Frankie, tiene un hermano. Y este hermano es el que deja embarazada a Hannah May. Cory y Hannah para entonces ya han roto al saber que la chica está embarazada, pero vuelven a retomar la relación y es Cory el que habla con el supuesto padre del hijo de Hannah May, que si no quiere saber nada de la historia, que por favor que le deje a él encargarse y que él será responsable y que será el padre de esa niña. Y así ambos siguen su relación felices. Al principio no pasan por muy buenos momentos porque Cory tiene adicciones a las drogas y cuando quiere quitarse de las drogas es Hannah May la que está con él y la que le apoya. Lo pasan muy mal en un inicio, pero juntos lo superan y tienen una relación envidiable. Apenas discuten y se llevan fenomenal. Cory se ha hecho responsable del embarazo de Hannah May y también está con ella cuando la pequeña Sofía está a los fines de semana con ellos. Por su parte, Jake, el exnovio de Hannah May, quiere la custodia de Sofía, pero Hannah May dice que no. De hecho, se vuelve bastante insistente y hasta cree que la segunda niña que va a tener Hannah May es suya. Todo transcurre con normalidad. Hannah May da a luz el 17 de abril a la pequeña Kylie. Está un poco cansada, como es habitual después de un parto, y 3 días después decide irse a pasar el día con su chico, con Cory y con unos amigos. Cory y Hannah May tienen planeado que se quede ella a dormir en casa de él, pero ella vuelve a casa a coger unas cosas que se le habían olvidado para darle el pecho a la niña y llama a Cory y le dice que no va a ir finalmente, que está muy cansada y que prefiere quedarse en casa. Se despiden esa noche, se mandan un par de mensajes y se van a dormir. A la mañana siguiente, Cory se levanta y sale al jardín con su hermana y su mujer, que era donde se estaba quedando esa noche, y ven pasar un montón de coches de policía. Cory no tiene ni idea de lo que ha ocurrido esa noche. La mañana del 22 de abril de 2016, la hermana de Dana recoge a una amiga y a un familiar y se acercan a casa del padre de Hannah May. Para que os hagáis una idea, el padre de Hannah May vivía en una casa que conocen allí, que es como tráiler, y vivía muy cerquita de Dana.
Christopher y Dana ya se habían separado para aquel entonces, y muy cerquita de ellos vivía el hijo mayor, Frankie, con su prometida, Hannah, y 2 niños, uno de 3 años y otro de 6 meses. Bueno, pues la hermana de Dana pasa a casa de Christopher y cuando entra para dar de comer a los perros, ve que su cuñado está muerto en la casa. Dentro de esa propiedad también apareció muerto el primo de Christopher, que era el tío de Hannah May. Asustada sale corriendo y se va directa a la casa que está más cerca de donde se encontraba ella en ese momento, que es la casa de Frankie, el hermano mayor de Hannah May. La hermana de Dana llama a la puerta, llama y no abre nadie, hasta que de repente, en un momento, suena un clic y se abre la puerta. La puerta la abre el hijo pequeño de 3 años. La hermana de Dana entra corriendo y se encuentra a Frankie y a su prometida Hannah muertos en la cama. Los únicos supervivientes en esa vivienda fueron el hijo de 3 años y uno pequeño que tenían de 6 meses. La hermana de Dana sale corriendo al coche con los niños y llama a la policía. Mientras tanto, otro hermano de Dana va a la casa de su hermana y allí se encuentra lo peor. Dana, la mujer de Christopher y madre de Hannah May, está muerta en la cama. Hannah May también está muerta y el último cuerpo que aparece es el del hermano pequeño. La única víctima que se salva en esa casa es la bebé recién nacida que tiene tan solo 4 días. Para entonces ya han encontrado 7 cadáveres. Al contar esto en las noticias, un chico del pueblo sale corriendo a casa de su primo a ver si todo está bien, ya que pues saben que son todos miembros de una misma familia. Y cuando llega a casa de este, que está a bastante más distancia de las otras 3 casas, se encuentra a su primo muerto y llama a la policía. Yeah, I need a deputy. Just found my cousin with a gunshot wound. Para entonces Cory recibe una llamada y le dicen por favor que vaya corriendo a casa de Hannah May, que algo ha pasado. Él en shock acude de inmediato y allí se encuentra a la abuela de Hannah May, quien le dice que ya no está. El pueblo está en shock, la policía no sabe por dónde tirar, es una zona rural donde apenas hay casi siniestros y esto tiene al pueblo totalmente desconcertado. La primera línea de investigación apunta a que fue un cártel mexicano, puesto que en 2 de las 4 viviendas donde aparecieron los cadáveres había plantaciones de marihuana. A pesar de que el crimen estaba muy bien planeado, se encontraron huellas en la zona. Las cámaras de las viviendas habían sido robadas. Suponemos que para que la policía no tuviera ninguna pista de quién se había acercado a aquellas viviendas. Pasan los días y la gente está bastante asustada. Al ser todos los fallecidos miembros de una misma familia, el pueblo estaba bastante asustado. Es más, miembros de la propia familia tenían bastante miedo. La gente acudió a los funerales, fue todo muy triste. 8 miembros de una misma familia asesinados la misma noche en 4 casas diferentes. A ese funeral acudió todo el pueblo, acudió Cory y también acudió Jake, el exnovio de Hannah May y padre de su hija mayor. Una semana después, Jake pidió la custodia de la niña mayor y así es como la niña se fue a vivir con su padre. Durante los 2 siguientes años la policía siguió investigando. Jake se había llevado a Sofía y se había trasladado con su familia a Alaska. Pero la policía tenía una segunda línea de investigación y pusieron sus ojos en Jake. Una de las pruebas que encontraron fue el documento que Jake presentó para tener la custodia de la niña. Es que Hannah May había firmado un papel donde decía que en caso de pasarle algo, la custodia de la niña pasaba automáticamente a su padre. Documento que había sido manipulado. Encontraron también unas imágenes de la madre de Jake yendo al supermercado a comprar unos zapatos de la misma talla que la huella que se había encontrado en una de las viviendas. La policía tenía puestos sus ojos en Jake y cuando se fueron a Alaska, para entonces la gente de la zona ya sabía que algo había ocurrido. Se empezaron a alertar, incluso llamaron a la policía dando pistas de dónde estaba esta familia. Y poco tiempo después se quedaron sin dinero y tuvieron que volver a Ohio. Para entonces la policía ya lo tenía clarísimo y una de las abuelas de Jake dio un paso al frente y contó que no podía quedarse con eso y que ella había tapado los crímenes ocurridos en Pike County. La otra abuela de Jake también había participado en encubrir los hechos. Y así es como Jake, su padre, su madre y su hermano fueron los 4 detenidos.
Para evitar la pena de muerte, todos se han declarado culpables. Incluso para ver un poco reducida la condena, varios familiares de Jake tienen que testificar en contra del hermano George. Parece ser que cuando Jake le pidió la custodia de la pequeña Sofía a Hannah May y esta le dijo que no, vio en su Facebook un post que decía que antes de dar la custodia tendrían que matarla. Y es ahí cuando a Jake se le encendió la luz. Juntos, como una familia normal, pues decidieron votar. Bueno, pues ¿qué hacemos? ¿La matamos o no la matamos? Y parece ser que la madre confiesa que el marido y los 2 hijos votaron que sí. Así que como eran mayoría, planearon el crimen. Empezaron a investigar a todos. Sabían a qué hora entraban y a qué hora salían de casa. Compraron algún vehículo para no ser encontrados. Fabricaron silenciadores caseros. Y durante un mes estuvieron tramándolo todo. Lo que no se sabe es por qué, si querían la custodia de la niña y querían hacerle daño a Hannah May, ¿por qué matar al resto de miembros de su familia? Pues bueno, pues parece ser que vieron una película donde 2 hermanos se tomaban la revancha y decidieron actuar en consecuencia. Incluso se tiñeron el pelo como los personajes de esta película. Según lo que sabemos, parece ser que primero fueron a casa de Christopher, el padre de Hannah May, que ese día estaba en su casa con su primo. Ambos recibieron tiros en la cabeza, el padre de Hannah May también en el torso y en las extremidades. Después fueron a casa del hermano de Hannah May, de Frankie, y su prometida Hannah, y los 2 niños. Allí les dispararon también a bocajarro mientras dormían. Después se dirigieron a casa de Hannah May. Y allí acabaron con ella, con su madre y con su hermano pequeño. Y por último, tuvieron que desplazarse varios kilómetros para ir a casa del tío de Hannah May, al que dispararon en un ojo. Ambas abuelas han sido absueltas de algunos de los cargos que se les atribuían y han reducido su condena por testificar. La madre de Jake, Angela, ha sido condenada a 30 años sin posibilidad de libertad condicional. Jake se pasará el resto de su vida en la cárcel. Su padre también ha sido condenado y en estos momentos se está llevando a cabo el juicio de su hermano. Y esta es la terrible historia de la familia Rhoden y de cómo el egoísmo y el querer luchar por la custodia de una hija acabó en tragedia. 8 vidas que fueron arrebatadas de la forma más atroz. Una familia que se ha quebrado para siempre y un pueblo que no olvida. Esta ha sido la terrible historia de la familia Rhoden y de cómo los Wagner pues decidieron acabar con todos. Muchas gracias por estar ahí una semana más y nos vemos muy pronto con más historias reales en Más allá del crimen.